Nos sentamos a la mesa de Dios, a la mesa del Señor, para celebrar lo que en otros medios es conocido como la acción de gracias, la cena del Señor, la Santa Cena. Una vez cada mes nos reunimos para comer y para beber el pan y el vino, símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo, la cual fue derramado para nuestra redención. El título de nuestro mensaje: en memoria de mí. Dos veces en este pasaje encontramos esta expresión. Primera de Corintios capítulo 11, verso 23. Y leemos así: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Diga conmigo: en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dígale al que está a su lado: Maranata, Cristo viene. Hoy necesitamos traer a la memoria tres aspectos relacionados con la cena del Señor: la cena pascual, la Santa Cena, la Eucaristía o la acción de gracias, ya que Eucaristía significa acción de gracias. Y debemos hacerlo porque este debe ser un tiempo de gozo y de alegría y disfrute para nosotros. La cena del Señor se efectuó dentro de un contexto, y el contexto histórico era nada más y nada menos que la cena pascual. Y necesitamos revisar este contexto si queremos celebrarla según lo ordenado por el Señor, y hacerlo como dijo el Señor: en memoria de Él, en memoria de mí. Así que hoy debemos dar especial énfasis a estos tres aspectos dentro del contexto de esta expresión: en memoria de mí. Muchas veces nosotros, cuando somos invitados por el Señor a sentarnos a su mesa, recordamos, sí, todas las cosas que hicieron posible que Él nos encontrara. Algunos pueden compartir las experiencias que vivieron antes de haber conocido al Señor. Unos vivieron vidas desafortunadamente traumáticas, tristes, dolorosas, y fue el medio por el cual Dios preparó el camino para que nos encontráramos con Él. Otros quizás fueron levantados en un hogar creyente de cristianos y no hubo tal transición, sino que conocieron al Dios de sus padres. Sea que fuese de una u otra manera, al sentarnos a la mesa del Señor en esta poderosa mañana, no solamente nosotros somos invitados a recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, sino que también el Señor quiere recordarnos. Yo quiero que usted le diga al que está a su lado: Dios te quiere recordar a su Mesías y también su sacrificio. Dígaselo. Recordemos la memoria de su sacrificio. Recordemos la memoria de su símbolo pascual.
pero también recordemos la memoria de su pacto eterno. Tres cosas que en ocasiones nosotros olvidamos, porque al sentarnos a la mesa recordamos las heridas que fue afligidas a su cuerpo, recordamos su sangre, recordamos su muerte sacrificial, recordamos alguna escena de alguna película que hemos visto en la Semana Santa. Pero hoy tenemos que recordar, necesitamos traer a nuestra memoria el significado de su sacrificio. Porque lo primero que necesitamos entender de su sacrificio es que Jesús, escuche, Jesús se identificó con nuestro pecado. Gálatas capítulo 1, verso 4. ¿Sabe? Al sentarnos a la mesa del Señor, dos elementos constituyen este tiempo de comunión. Pero estos elementos comunican realidades espirituales que de no prestarle atención, perderíamos la oportunidad de ser bendecidos con esta administración. Hoy Jesús, el Hijo de Dios, escuche, se sienta con nosotros, al igual que lo hizo hace cerca de 2000 años atrás con sus discípulos. Y al sentarse con nosotros, que es una realidad, dígaselo al que está a su lado, es una realidad. Nos muestra su amor, su entrega. ¿Sabe? Porque la Biblia dice que donde están dos o tres, ¿dónde está Él? Quiere decir que hoy, cuando usted se siente a la mesa, usted tiene que tomar en cuenta que usted se está sentando con Jesús, el Hijo de Dios, en la propia mesa para comer. Hoy necesita, como los discípulos, recostarse, relajarse, abandonarse en las manos del Salvador. Él se identificó, número uno, en su muerte con nuestro pecado. Gálatas 1, verso 4 nos dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros, escuche, Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Porque hay un propósito: para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hay un siglo malo que es el que estamos viviendo, un tiempo de tentación, un tiempo que inexorablemente se acerca hacia su fin. Ha de ser un tiempo de juicio, un tiempo de mucho dolor. Pero sabe, Jesús, el Hijo de Dios, sabía que lo único que se interponía entre la comunión nuestra con su Padre era el pecado. Pero Él se dio, Él se entregó a sí mismo. Dígaselo al que está a su lado: Jesús se dio por ti. Y Él se dio para librarnos del juicio, para librarnos de la condenación, para librarnos de la tristeza, para librarnos de la falta de comunión con Él. Él se dio a sí mismo. Y Él se identificó con nuestro dolor. Él se identificó con nuestra maldad. Él se identificó con nuestra tristeza. Él se identificó con nuestra soledad. ¿Sabe? Cuando nosotros caminábamos sin Él, tristes y sin salvación, Él te vio allí. Allí donde tú llorabas, allí donde tú te bebías tus lágrimas, allí donde tú estabas triste, allí donde tú y yo nadie nos tomabas en cuenta. Jesús nos vio en la eternidad y Él se identificó con nuestro dolor, se identificó con ese pecado. El justo por lo injusto, dice el Señor, para llevarnos a Dios aprobada.
su identificación de su muerte. Porque tenemos que recordar que Jesús murió en la cruz como un sacrificio. El Señor había decretado la palabra y era esta: el alma que pecare, esta morirá. Y estábamos muertos, condenados a vivir eternamente sin Dios, sin esperanza y sin Padre. Pero Él se identificó en su muerte con nuestra justificación y nuestra redención. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Nos dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no tenía que morir en la cruz. Su sangre era santa y es santa y será santa por la eternidad. Su sangre tenía el ADN y tiene el ADN y tendrá el ADN divino. Un ADN que no existe sino solo en el cielo. Él se identificó para poder derramar su sangre que nos limpia de todo pecado. Por eso no hay justicia que podamos nosotros cumplir delante de Él. Por eso no hay obra, por eso no hay ofrenda, por eso no hay acto en nuestra vida que pueda satisfacer la justicia de Dios. Su sangre limpia, nítida, pura, fue derramada en la cruz del Calvario para que Dios, a través de su sangre, nos viera justo, nos viera santo, nos viera completamente llenos de la gloria y de la gracia de Dios. Recordemos la memoria de su sacrificio al identificarlo en su muerte con su venida y la restauración de su reino y la gloria de Cristo. ¿Sabe? Porque si solamente nosotros nos iremos para el cielo, eso sería una cosa muy tonta. Pero ¿sabe? La Biblia dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le tememos. Hay un fin, hay un propósito por el cual Dios te salvó. Dios va a restaurar todas las cosas. Él va a traer su reino. Él va a restaurar todas las cosas. Y Dios te va a dar la recompensa de tu sacrificio, de tu entrega y de tu dedicación en este tiempo. Mateo 19, verso 28 hasta el 30. Mire lo que dice. Su sacrificio te libra de pecado. Su sacrificio te justifica y te redime. Pero también su sacrificio, escuche, te identifica con su venida. Por eso al sentarnos nosotros proclamamos: Cristo Jesús viene pronto. Jesús, el Hijo de Dios, viene pronto. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y a cualquiera, diga: esto es contigo. Pues dígalo con convicción: esto es contigo. Escuche. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, escuche, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Dios va a restaurar y Dios te va a dar en recompensa tu entrega. ¿Sabes qué?
100 veces más. 100 veces más, porque su sacrificio trae restauración, trae la gloria de Dios sobre tu hogar, sobre tu familia y sobre todo aquello en lo cual tú emprendas. Así que al sentarnos hoy a la mesa del Señor, tenemos que recordar que ese sacrificio, escucha, ese sacrificio restaura tu relación con Dios. Ese sacrificio te pone un sello en el corazón. Y ese sello dice: tú eres hijo de Dios. Tú eres rey. Tú eres sacerdote. Tú eres una nación santa. Tú eres un pueblo adquirido por Dios. Tú no eres cualquier cosa. Tú tienes un precio que fue pagado. Y ese precio es la sangre de Jesús. Pero hoy, al sentarnos a la mesa del Señor, tenemos también que recordar, hemos de recordar la memoria de su símbolo pascual. Algunos no se han puesto de acuerdo si fue el mismo día o el día anterior, y todo parece indicar que Jesús compartió su cena pascual con sus discípulos el día en que lo celebraba el pueblo judío. Y para nosotros entender el simbolismo de esa cena, porque la palabra cena viene del griego común, y era un tiempo donde en común, en armonía, se reunió con sus discípulos a compartir el pan y el vino. Encontramos en el Antiguo Testamento que todos los pactos terminaban con una cena. Y recordemos que la cena pascual se celebró antes de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Así que esta cena con sus discípulos y esta cena en el día de hoy nos recuerda la liberación que Dios hizo sobre nuestras vidas cuando estábamos nosotros en la esclavitud en Egipto, cuando estábamos en el pecado y éramos reo de muerte. Hoy necesitamos recordar al sentarnos a la mesa del Señor que estábamos en esclavitud, que estábamos en pobreza, en condenación, en maldición. Pero hoy necesitamos otra vez vivir la experiencia de haber conocido al Señor, de haber sido comprado con una sangre poderosa, con una sangre que nos limpia de todo pecado. Hoy necesitamos, al tomar los elementos en nuestras manos, vivir nuevamente los acontecimientos de la liberación bajo los símbolos de este Cordero Pascual. Estos emblemas de su muerte no son otra cosa que la propiciación y la expiación de nuestros pecados. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que había una justicia que usted ni yo podíamos cumplir, pero que Jesús, al morir en la cruz del Calvario, al ponerse en nuestro lugar, el Señor satisfizo toda la justicia. Pues la Biblia dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. No importa el pecado que hayamos cometido, si se mintió, si hubo asesinato, si hubo cualquier cosa grotesca, la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él es la propiciación. Dios satisfizo su justicia. Por tanto, Dios nos ve justo en el día de hoy. Yo quiero que le digas al que está a tu lado: Dios te ve justo. Pero Él también expió nuestros pecados.
Él expió nuestros pecados. ¿Sabe? Satanás es especialista, escuche, de provocar en nosotros acusaciones, en provocar en nosotros culpa. Y muchos viven culpándose por cosas que hicieron en el pasado. Pues yo quiero decirte en esta poderosa mañana que la sangre de Cristo es suficiente para limpiarte de todo pecado. El Señor nos dice en su palabra: otra vez tendré misericordia de ti, tomaré tus pecados y los lanzaré en lo profundo del mar, y nunca, nunca, nunca más me acordaré de ellos, ha dicho el Señor. Él expió, Él limpió, Él sacó. No solamente los cubrió, sino que el Señor nos hizo nuevas criaturas. La Biblia nos dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Tú eres nuevo en el Señor. Tú eres nueva en el Señor. Por tanto, puedes acercarte a la mesa del Señor con la confianza de que no hay culpa, no hay señalamiento que te pueda impedir acercarte a Dios confiadamente. Hoy necesitamos vivir nuevamente nuestra liberación. Hoy tienes que decirte a ti mismo: Señor, gracias por este pan, gracias por este vino, porque estos símbolos constituyen mi liberación de Egipto. El pecado no se enseñorea de mí, no se puede enseñorear, porque tú me libraste de la ley, del pecado y de la muerte. Quiero que le digas al que está a tu lado: el Señor te hizo libre. Deja que el Espíritu de Dios, deja que el Espíritu de Dios se derrame en tu vida. Deja que el Espíritu de Dios te transforme, te cambie y te haga una nueva persona. ¿Sabe? El Espíritu de Dios quiere poseernos. ¿Y sabe por qué no cambiamos? Porque peleamos con Dios, porque enfrentamos a Dios, porque entristecemos a Dios. ¿Sabe? Si estuviésemos conscientes de su presencia, no nos permitiéramos hablar lo que hablamos, ni comportarnos como nos comportáramos. Si supiésemos, si tuviésemos la conciencia y la revelación de que Él nos ve en todo tiempo, en todo lugar, que aún no está la palabra en nuestra boca y Él la sabe todo, ¿sabe? Viviríamos en santidad, en integridad. Recordemos la memoria de su símbolo pascual. Y recordemos dos énfasis en este símbolo pascual. ¿Sabe por qué? Hay un símbolo escatológico, es decir, profético, y uno mesiánico. El primero tiene que ver con una futura liberación. Isaías, capítulo 25, escuche. Yo cuando leí esto, Dios habló a mi corazón. Y sabe, yo no sé cuáles luchas tú estás llevando en este tiempo. Yo no sé cuánto es lo que tú crees en el Señor, ni cuánto tú estás dedicada o dedicado al Señor. Pero yo te puedo decir por la revelación de esta palabra que vale la pena seguir al Señor. Isaías 25, verso 8, verso 9, escuche lo que dice: destruirá la muerte para siempre. ¿Sabe? Yo no sé qué edad tú tienes, yo no sé cuáles son tus planes. ¿Sabe? No importa tampoco, porque si tú has conocido a aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El temor de tu vida se tiene que alejar, porque el Señor destruirá la muerte una vez y para siempre. Destruirá la muerte para siempre. Escuche, y esta parte tocó mi corazón.
Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Y mira por qué se va a cumplir. Porque Jehová lo ha dicho. Yo no quiero imaginarme al mismo Señor, y yo no sé cómo lo hará, pero el Señor enjugará las lágrimas de nuestros ojos. A lo mejor has estado batallando con la enfermedad, con un marido que se fue, una mujer infiel, con un hijo que no ha querido responder al amor de Dios. Pero sabes, yo tengo una palabra de Dios para tu vida. Esas lágrimas que se han derramado por tus ojos nunca más vendrán a la memoria, porque el Señor las enjugará con sus propias manos. Hay una futura liberación para tu vida y para tu hogar, y tienes que creer que Dios la cumplirá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, en quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Pero es también este símbolo pascual, un símbolo que da énfasis al aspecto mesiánico de Jesús. Isaías 65. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán. Y mire lo que le ocurrirá a los impíos: y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán de júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Hoy hemos de recordar con estos símbolos, con este símbolo pascual, nuestra liberación y la restauración de todas las cosas. Pero finalmente también hemos de recordar la memoria de su pacto eterno. ¿Sabe? Porque leíamos en este pasaje que debemos hacer las cosas en memoria de Él. Yo quiero que le diga al que está a su lado: es en memoria de Jesús. La palabra en griego es anamnesis, y significa recuerdo, significa recordatorio, recolección, memoria. Y sabe, necesitamos recordar con más frecuencia de lo que lo hacemos. Que en este evento no solamente nosotros somos invitados, escuche, a recordar la muerte del Señor, sino que también es un recordatorio de Dios Padre y su Mesías, que Él ha puesto un pacto. Escuche, hoy necesitamos recordar, hoy necesitamos vivir el pacto que el Señor celebró con sus discípulos al sentarse en la cena del Señor. ¿Ustedes recuerdan cómo Abimelech se sentó con Abraham? Y después de haber pactado, dice la Escritura, ellos cenaron. ¿Sabe? Jesús le lavó los pies a sus discípulos, y después que habló sobre el pacto de su sangre y de su cuerpo, Él cenó con ellos. Hoy es también un recordatorio de este pacto. Un pacto que, por cierto, es un pacto que nunca antes se había escuchado. Jeremías capítulo 31, verso 31. Escuche lo que dice la Escritura. Hoy es el recordatorio. Hoy traemos a la memoria
el pacto de Dios sobre tu vida y sobre la mía. He aquí, que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Diga, yo provengo de la tribu de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Diga, este es un mejor pacto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y mire el pacto que el Señor nos ha dado. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. Escuche, y no me acordaré más de su pecado. Este es el pacto que Dios ha sellado a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Este nuevo pacto nos recuerda a nuestro Mesías, a nuestro Salvador, a Jesús, el Hijo de Dios. Este nuevo pacto, este pacto eterno, este que celebramos en el día de hoy en memoria de Jesús, nos recuerda la restauración de todas las cosas. Por eso es que la Escritura nos dice que cada vez que nos sentemos la muerte del Señor, anunciamos hasta que Él venga. Apocalipsis capítulo 21, verso 12. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mire lo que dice también este verso. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dos cosas necesitas entender en esta mañana. Estas cosas que estamos viviendo en el tiempo presente también están destinadas a pasar. Las primeras cosas, estas que vivimos, también pasarán. Tu tribulación, tu angustia, tu dolor, tus tiempos de prueba, también pasarán. Pero el que dijo que estas cosas pasarán, es el mismo que te dice en esta mañana también, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Viene un tiempo nuevo para tu hogar. Viene un tiempo nuevo para tu familia. Viene un tiempo nuevo para tu vida. Viene un tiempo de restauración. Viene un tiempo de revelación. Viene un tiempo de bendición. Viene un tiempo de gloria. Viene un tiempo de presencia. Viene un tiempo de bendición. Viene un tiempo que tú recordarás las cosas pasadas como aguas que pasaron. Hoy, al sentarte a la mesa del Señor, tienes que recordar que este pacto te acompaña, que estas promesas son tuyas por la fe, y que su sacrificio
y su símbolo pascual y este pacto eterno tienen que ser lo que hemos de recordar al tomar los elementos en esta mañana.